Da. Provecho. Una forma de una flor de 4 pétalos. Para nuestros antepasados, la flor de 4 pétalos fue lo máximo. Representó el centro y los 4 rumbos del universo. Este lugar fue usado por los sacerdotes en momentos de ceremonias que fueron ritos de iniciación. En este lugar se convertían aquellos que estaban listos para gobernar un señorío equivalente a una ciudad o un pueblo. Entonces los que gobernaban un señorío eran nombrados gran señor o grandes señores. Entonces los grandes señores gobernaban los señoríos y traduciendo en náhuatl tiene que ser nombrados tlatoanis. Tlatoanis es un equivalente a un rey. Así que los tlatoanis, aztecas, Moctezuma, fueron ungidos dentro de este lugar. Hablamos de aztecas en el lugar, pero no quiere decir que los aztecas hayan construido el lugar. Aquí podemos apreciar hacia la luna, donde se consagró a la diosa Mestli, diosa de la luna. Viendo el templo de la luna, ¿cómo ven situada de acuerdo, teniendo atrás ese gran cerro? ¿Pueden ustedes ver la que está al centro? Esto no es casualidad. Entonces, la primera situación natural fue ese gran cerro, para ellos fue sagrado, y ese gran cerro, cientos de miles de años antes de Cristo, fue un volcán. Gracias a sus diversas erupciones fue cuando provocó todo el material volcánico que se encuentra dentro del Valle Teotihuacano, rodeado por cerros. Bien, ese cerro sigue siendo muy importante porque debajo corre un gran brazo de mar, un río. De acuerdo a sus características, tiene un específico nombre. La piedra porosa, esta que están viendo, se nombra tezontle. El tezontle básicamente fue usado para construir sus baños de temazcal. ¿Saben lo que es un baño de temazcal? Entonces, esa piedra soporta enormes de temperatura. Las podían poner a las brasas y coger un rojo, no se reventaban. Sin embargo, cualquier otra piedra, poniéndola al fuego, revienta. Esa es la piedra que la ponían en las brasas y luego dentro del temazcal, en las ollas de barro con agua, las arrojaban y es cuando se producía una vaporización. Estos eran los baños de temazcal y de acuerdo al baño de temazcal era como un baño normal o un baño medicinal. A los baños medicinales, al agua dentro de las ollas le agregaban diferentes plantas curativas. Es cuando de esa forma el baño valía la pena. Necesariamente tenemos que creer que ellos fueron descendientes de una tribu que se estableció en Alaska. De esa tribu en Alaska estuvieron integrados a la fachada como mosaicos. Leopoldo Batres, cuando excavó, los encontró ya en el suelo. Aquí vean ustedes las casas que ellos usaron. Vean ustedes su sistema constructivo, una aplicación como arquitectos. Vean ustedes un patio alrededor y a los lados habitaciones y las habitaciones al frente le agregaban, ¿cómo llamarle? Un porche, un tejado. Lo vemos ahí viendo al frente muros de carga. Eso fue para evitar que el agua, el salpicado de agua, entrara directamente a las habitaciones, ¿sí? Ahora, las habitaciones se comunicaban por medio de pasillos y cada habitación debió ser para una familia. Ahora, saber quiénes usaron este tipo de habitaciones dentro del núcleo de la ciudad. Basándonos en los rastros y evidencias, podemos determinar que la clase gobernante debió ser lo mejor de los grupos de la élite
de nobles, guerreros y sacerdotes. Esta debió ser la clase gobernante. Así que esta clase gobernante, en conjunto con sus familias, fueron quienes siempre vivieron dentro del núcleo de la ciudad. Clase alta, clase baja vivió por fuera. Aún siendo gente de clase baja, no dejó de vivir en casas de piedra. Y vean ustedes su interior. ¿Pueden ver el aplanado? Sí, todavía prevalece el rojo. La altura normal, como 2.30, 2.20, 2.30. Y eran techados. Así entonces, que, en conclusión, o sea, los más acaudalados, por decirlo de alguna forma, estaban en el núcleo de la ciudad. Así es. Pero las casas, o sea, eran muy parecidas. Así es. Ok, miren la intención que conozcan. Este lugar se llama Construcciones Pre-Aztecas. Cuando ya hice mención sobre los aztecas, que ellos decidieron seguir viniendo durante 20 ocasiones al año a este lugar. Los cráneos en forma de corazón. Entonces eso fue básicamente el sacrificio para cuando el niño nacía bajo cierta situación. Eso es lo que el sacerdote determinaba, que vendándole fuertemente alrededor, fuertemente al centro, durante todo un año el bebé permanecía vendado y después del año ya el cráneo se había transformado en esa forma que se conoce como bilobular. Hay trilobular y hay otra deformación craneana que se ponían partes planas al frente y atrás. Entonces, estos sacrificios eran de acuerdo a el momento que nació el pequeño, ¿sí? Ahora, este lugar, año 2011, por casualidad se descubre una parte que se hundió cuando había llovido demasiado y los estruendos del momento, lloviendo demasiado, rayos, truenos que hacían cimbrar la tierra, es cuando hizo que al frente, a unos 102 metros de frente, una parte cual se hundió. Esto llamó la atención de arqueología y es cuando organiza la excavación y a partir de la excavación, llegando a 15 metros de profundidad, imaginen la proeza, 15 metros de profundidad, excavaron una parte cuadrangular de 6 metros por lado y a 15 metros, en dirección por debajo y al centro, excavan un túnel de 2 metros 50 centímetros por 3 metros de ancho. Es una proeza lo que hicieron. A 15 metros excavaron un subterráneo que llegaba debajo. Imaginen, no tuvieron herramientas como ahora, mas sin embargo la bóveda de la cueva se ve como estacazos. Debieron usar estacas de madera con fino o un tipo de cinceles hechos de piedra. Entonces es cuando la arqueología, vaciando el túnel, porque le cubrieron con mucho material para evitar la profanación, cuando arqueología culmina excavando el túnel de nuevo, llegando a 15 metros bajo este templo, va encontrando una ofrenda muy importante, de la cual dentro de esa ofrenda se encontraron caracoles con glifos mayas. ¿Qué representa esto? Una evidencia hacia los mayas. Y en este lugar se encontró un bastón de madera, la única pieza de madera que ha sido encontrado en Teotihuacán. Y esta pieza de madera fue un bastón de mando para el sacerdote. Y el perfil que representa este bastón de mando es Kukulcán, la cabeza de serpiente. Vean ustedes las plomadas de ellos. Estos son objetos encontrados por nuestra arqueología, por lo tanto, este es un rastro o evidencia para su sistema constructivo. Conocieron la rueda, la usaron para hilar algodón. Estos se le nombra malacates. Estos malacates sirvieron para hilar el algodón, usaban telas de algodón. El algodón lo traían de la región Totonaca, Golfo de México.
¿Se imaginan la cómo lograr tallarla, darle esa estructura? Es una sola pieza. El famoso Metlapil es el que molía, el molcajete con su tejolote. Estas palabras son de la lengua griega. Y es un elotito. Bien, arqueología, excavando, siempre ha encontrado representaciones hechas de barro o talladas en piedra. Una representación de una mujer hecha en barro. Ven ustedes, ella, su vestido largo, faja, collar, aretes y tocado. Ahí podemos suponer que es la representación de la clase alta. Ahora, de la misma época, pero otra conformación de una mujer con una vestimenta más sencilla, más simple. Entonces, corresponde a la clase baja. La certeza que existieron dos clases sociales, clase alta, clase baja, y la sociedad debió estar conformada por diferentes sectores. Los sectores, cada grupo debió ser especialista en algo, como en la actualidad. Algunos en el pasado fueron expertos en el arte primario, otros en la talla de piedra, otros en la obtención de minerales y plantas, y otros en la obtención de medicina por medio de las plantas. Así que diferentes grupos o sectores conformaron a la sociedad. Ahora, vean ustedes el grado de su talla de estos cinceles. Muchos confunden ese cincel con metal. No es más que un cincel hechos, tallados por ellos, de roca viva. La roca viva es la piedra con características mucho más dura, porque contiene mucho hierro. Entonces, ellos debieron escoger este tipo de piedra. Esta no es la misma que les mostré allá, que se llama Iztapaltépetl. Esta es mucho más dura. Inclusive esta tiene oro, ¿sí? Entonces, de las piedras delgadas, las más fuertes, es donde conformaban sus cinceles. Repito, las mismas herramientas, solo que conformadas en piedra. La talla de piedras, la conformación de objetos que eran usados en todo Mesoamérica. Esta es la obsidiana vidrio volcánico en su estado natural. Imaginen la técnica que ellos tuvieron para sacar una a una aquellas navajas. Esa delgadez de las navajas les hace ser súper filosas, y esas navajas fueron sacadas de ese núcleo. Ese es un núcleo alargado de obsidiana, según arqueología. Ellos, para obtener esas navajas, hacían un golpeteo, golpeteando la parte superior de esa parte de obsidiana, hacía que con el cuerno de venado desprendieran una a una. Nosotros lo intentamos y no podemos sacar nada. Mas, sin embargo, ellos las hacían, pero con suma facilidad. Es que ellos debieron tener una cierta tecnología, una técnica para poder obtener eso. Esos círculos, su centro fue integrado mica. La mica era traída de la región de Oaxaca. Zapotecas. Sí, mixtecos, zapotecos. Esa es la mica que parte. Es un 85% que permanece aún bajo tierra. Así que ruinas de la ciudad permanecen bajo tierra y corresponde a un 85%. Entonces aquí pueden apreciar cómo debió ser integrado o coronado en la cima el templo para el sacerdote. El lugar de sacrificios humanos es allá un poco arriba, donde ustedes conocieron los túneles. Bien, el templo de la luna, color blanco. El color blanco lo obtuvieron de Calvino. Todo templo, aun siendo templos menores, todos tuvieron un templo sobre la superficie. Aquí lo pueden ver. Lugares sagrados con partes sagradas techadas. Ahora, la calzada de los muertos. La calzada de los muertos, de norte a sur, dividía la ciudad. Y en la actualidad esta gran calzada de los muertos tiene solamente 2 kilómetros, pero en su época de esplendor, misma avenida o calzada, tuvo de 3 a 4 kilómetros de longitud. Pueden ver que existe una simetría. La simetría es una aplicación de arquitectos. Pueden ver la semejanza de construcciones paralelamente. Esta es simetría. Vamos a pasar de otro lado. Podemos ver en la misma forma. Actualmente se ve como un punto. La parte únicamente frontal se pueden observar representaciones.
Fue destruido sobre todo el mismo arqueólogo que excavó el sol usando dinamita. Volvió a usar lo mismo ahí. El lugar debió ser importante porque también tuvo una plataforma, una muralla en su alrededor. Su interior, el lugar sagrado, y al otro extremo, vean ustedes cómo está hecho. Vean su arquitectura, ¿no? No estamos en Europa, no estamos viendo rastros de los griegos, de los romanos. Vean ustedes la calidad de estructuras que nos conforman. Muy bellas. En ocasiones se dice, por estar a una distancia del Sol a este lugar, una distancia de 2 kilómetros, y suponemos que debió tener 3 a 4 kilómetros, entonces estamos suponiendo que tal vez aquí fue el centro, no tan solo fue el centro geográfico de la ciudad, sino Los mayas me imagino de chaparritos, ¿no? no, pero con otros grupos, tal vez cuando hubo un poco más altos, no siempre realmente como bajo los mayas o como suponemos. Tal vez la tallaron ella misma para no cargar en exceso demasiado. Pero aún así, imagínate. ¿Cómo cuánto pesará esa pesadora? Mira, así fácil como unos 50. No, 50 es poco, yo creo así fácil, 150 kilos mínimo, es pesadísimo, ¿no? Saliendo de su boca varios símbolos, se llaman vírgulas dentro de la arqueología. Esas vírgulas que salen de la boca de ese personaje significa que está cantando, está lanzando una plegaria. Dos personajes en cada lado, el personaje del lado derecho, sobre la vírgula, una cabeza. ¿Qué significa? Que están hablando del personaje central, quien va a ser sacrificado por medio de la decapitación. Ahora, otro grupo acá de personajes que se toman la mano entre pierna. Ahí definitivamente no podemos definir qué están haciendo. Nos imaginamos que pudo ser un juego o tal vez una ceremonia. Bien, ustedes saben sobre un chamán. ¿Han visto un chamán? Bueno, un chamán teniendo un zarape, el personaje sentado en el piso. Bien, otro grupo tratando de atrapar una mariposa. Dentro de este grupo ven un personaje de piel oscura, cabello rizado. ¿A quién corresponde? Entonces, otro grupo preparando a alguien para el sacrificio. Y este es el único lugar donde se puede ver parte del juego ceremonial, juego de pelota. Vean ustedes aquí un jugador botando la pelota de caucho, otro ahí, y este otro jugador con un bastón de mando. El bastón de madera era parte del juego de pelota. De acuerdo a arqueología, aquí esta civilización, el juego ceremonial de la pelota debió ser jugado entre 2 equipos. Cada equipo debió ser de 7, máximo 8 individuos. Por cada equipo, uno llevaba bastón de madera, que era parte del juego, y por cada equipo, otro llevaba un bastón de piedra. Quien llevaba el bastón de piedra por equipo era encargado de lastimar los tobillos del equipo contrario. Aquí lo que ellos pretendían, acomodar el lugar del equipo contrario para así poder ganar, no importando que sabían que de ganar iban a ser sacrificados por medio de la decapitación. Todo el equipo. De acuerdo a la arqueología, los ganadores eran sacrificados de esta forma. Bien, esto fue un palacio para el sacerdote. Aquí lo que tenemos una representación de una sacerdotisa. Enfrente de la sacerdotisa está la planta máxima de la cual los sacerdotes usaban las flores. El nombre Ololiuki, una planta sagrada. Cuando los sacerdotes usando las flores podían obtener las alucinaciones mismas que ahora la gente que usa LSD, son las mismas alucinaciones que los sacerdotes obtuvieron. Así que no olviden, las plantas para obtener alucinaciones fue una parte integral solamente a sus ceremonias. Ajá, de ahí. ¿Salió de la India o la India salió de ahí? No, esto fue primero. Imagínate, este palacio fue construido
año 500. Esta es la última, el último año cuando me construyeron parte de la ciudad. Este fue un palacio para el sacerdote. Y repito de nuevo, todo lo que ustedes están viendo aún vigentes es parte conservada gracias a que se cubrió de tierra todos los lugares. Sobre todo las partes bajas fueron las partes más importantes que se protegieron hasta ahora. Y el techo ya es nuevo. Cuando lo excavaron aquí como un pequeño cerro, entonces el techo ya se había derrumbado. Pero logró arqueología volver a reconstruir otro techo, porque al último, allá adentro, la porción de pinturas o colores llegaba hasta esa parte. Por lo tanto, la altura sigue siendo la misma. A un lado de ella, a un lado, para haber realizado esto, en la actualidad se llama topografía. La topografía hace los logros como imaginando la semejanza al entorno. Entonces imaginen el conocimiento de y poco a poco, por medio de nosotros, es cuando decían que una vez que Teotihuacán se expandió, hasta ese momento debían ser 75,000 habitantes. 75,000, así como mínimo. Pero cuando arqueología investigando, acabó en todo su alrededor, muy cercano a los límites con